Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Can Yaman. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La fama, aunque brillante, a menudo viene acompañada de controversia. El actor turco Can Yaman, conocido en toda Europa por su carisma, talento y presencia arrolladora, se ha convertido en el centro de una intensa tormenta mediática. Una reciente serie de declaraciones sorprendentes y polémicas ha generado una ola de reacciones tanto en la industria del entretenimiento como entre sus millones de seguidores. Como resultado directo, varias plataformas italianas han decidido retirar sus series del catálogo, causando un fuerte impacto entre los fans y los productores. Sin embargo, en un giro inesperado y profundamente emotivo, los admiradores italianos de Can Yaman han salido a las calles para mostrarle su apoyo, organizando una caminata pacífica que ha sido descrita por muchos como un acto de amor verdadero. El comienzo del escándalo, que dijo Can Yaman. Todo comenzó cuando, durante una entrevista para una revista europea de renombre, Can Yaman hizo algunas declaraciones que fueron rápidamente interpretadas por ciertos sectores como críticas veladas hacia la industria televisiva italiana. Aunque sus palabras parecían apuntar a una frustración profesional genuina, el tono fue considerado por muchos como insensible o arrogante. Según los fragmentos publicados, Can expresó: "A veces, siento que la industria prefiere la fórmula a la autenticidad. Se olvidan del arte en favor del algoritmo". Estas palabras, aunque reflexivas, fueron tomadas como un ataque directo a los productores italianos con los que había trabajado. Algunos medios sensacionalistas incluso titularon sus artículos con frases como "Can Yaman desprecia la televisión italiana", lo que rápidamente encendió las redes sociales. La respuesta de las plataformas: series fuera del catálogo. Como reacción a la controversia, dos plataformas importantes de streaming en Italia anunciaron que retiraban temporalmente las series protagonizadas por Can Yaman. Entre ellas se encontraban éxitos como Baile in Liviola come il mare, que habían alcanzado cifras récord de audiencia en el país. Esta decisión fue explicada oficialmente como un acto de revisión editorial, pero muchos especulan que fue una respuesta política a las declaraciones del actor, y no una simple reevaluación de contenido. La retirada de las series causó una ola de indignación entre los seguidores del actor, quienes expresaron su desacuerdo tanto en redes sociales como en medios tradicionales. Los fans no se quedaron callados, una marcha histórica en Roma. En un acto de lealtad pocas veces visto, los admiradores de Can Yaman organizaron una manifestación pacífica en el centro de Roma, específicamente en la Plaza de España, uno de los lugares más simbólicos de la ciudad. Con pancartas, camisetas, fotografías y música de fondo de sus series favoritas, cientos de personas caminaron en silencio durante más de una hora para mostrar su apoyo al actor. Algunos de los lemas que se leyeron incluían: "Can, tu arte nos inspira. No estás solo. El amor vence al odio". La caminata fue cubierta por varios medios italianos, que la calificaron como una muestra pacífica de afecto y descontento. La reacción de Can Yaman, entre lágrimas y gratitud. Profundamente conmovido por el gesto,
Can Yaman no tardó en responder. A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó una historia con una imagen de la marcha, acompañada del texto: "No tengo palabras. Ver esto me hace recordar por qué sigo en este camino. Gracias por tanto amor, Italia". Horas después, también publicó un vídeo donde, visiblemente emocionado, agradecía en italiano. A veces los malentendidos nos separan, pero el corazón sincero siempre encuentra el camino de regreso. Gracias por caminar por mí. Yo camino con ustedes. Este gesto no solo reavivó el cariño de sus seguidores, sino que también generó un debate sobre la rapidez con la que la opinión pública puede juzgar sin contexto completo. Una carrera en la encrucijada, ¿y ahora qué? Los expertos en entretenimiento coinciden en que Can Yaman se encuentra en un punto de inflexión profesional. Tras conquistar el mercado turco, europeo e incluso partes de Latinoamérica, el actor parecía tener una carrera internacional consolidada. Sin embargo, esta reciente controversia ha demostrado lo volátil que puede ser el entorno mediático. Algunos agentes de la industria opinan que Can debería tomar un descanso estratégico, mientras que otros creen que este momento puede ser una oportunidad única para redefinir su imagen pública desde una perspectiva más auténtica y humana. Un artista completo, más allá de la televisión. Es importante destacar que Can Yaman no es solo un rostro atractivo en la pantalla. Abogado de formación, políglota y activista social, ha estado involucrado en múltiples proyectos humanitarios, como la iniciativa Can Yaman for Children, que ha recaudado miles de euros para hospitales pediátricos. Este lado menos conocido del actor contrasta con la imagen superficial que a veces los medios intentan imponer. Y es precisamente esta dualidad lo que lo convierte en una figura tan fascinante. Es capaz de provocar pasiones intensas, tanto positivas como negativas. El futuro de sus series, volverán a las plataformas. Aunque no hay confirmaciones oficiales, algunos portales especializados aseguran que las series de Can podrían volver al catálogo en las próximas semanas, especialmente si la polémica se disipa y se llega a un acuerdo entre las partes involucradas. Productores cercanos al actor han defendido su integridad y profesionalismo, y aseguran que el talento no puede ser silenciado por una frase sacada de contexto. Conclusión: entre la tormenta y el amor verdadero de sus fans. El caso de Can Yaman es un recordatorio de que la fama conlleva una gran responsabilidad. Pero también demuestra que, cuando un artista toca el corazón de su público, ningún escándalo puede borrar lo que ya fue sembrado con amor y dedicación. La marcha en Roma, las lágrimas del actor, y la promesa de seguir adelante son prueba de que el vínculo entre un artista y su audiencia va más allá de contratos y plataformas. Es un lazo emocional, íntimo y duradero. Porque al final del día, quien camina con su público, nunca está solo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.